Nos hicieron creer tantas cosas. Nos hicieron creer que si teníamos exceso de peso era porque éramos vagos, que no podíamos adelgazar porque no seguíamos la dieta, que nos falta voluntad, disciplina o incluso carácter. Nos hicieron creer que algo en nosotros estaba roto, que no éramos tan buenos como los que lograban ser flacos. Vivimos años peleados con la comida, con la balanza, con nuestro cuerpo. Años creyendo que la solución era castigarnos más, restringirnos más, exigirnos más. Mi nombre es Virginia Busnelli. Soy médica especialista en nutrición con orientación en obesidad. En esta primer temporada llamada El peso de tu historia, en la que quiero contarte con ciencia, con historia, con verdad, con mucha empatía y con mucho amor, porque lo que te dijeron no era cierto. Quiero contarte qué le pasa realmente a tu cuerpo, al cerebro, a las hormonas, a las emociones y por qué no es tu culpa. Bienvenida, bienvenido a este espacio que no promete milagros ni dietas, pero sí algo muchísimo más importante: entenderte, liberarte y empezar a construir un camino distinto. En el episodio 7 vamos a hablar de hambre, saciedad y cerebro. Y quiero arrancar con una frase que quiero que te grabes. Tu hambre no depende de vos, depende de tu cerebro, depende de tus hormonas, depende de tu biología, depende de tu historia. No depende únicamente de tu voluntad. Nunca dependió de tu voluntad. Este es quizás el engaño más grande que has sufrido durante tu vida. Creer que controlar tu hambre era una cuestión moral. Y no lo es. Pero vamos a explicarlo con claridad absoluta. El hambre no es un deseo, no es un antojo, no es un capricho, tampoco es falta de control. El hambre es un síntoma que obedece al sistema de supervivencia. Es un conjunto de señales biológicas, hormonales, neuronales y emocionales que tu cuerpo activa cuando necesita energía, pero también cuando necesita protección, calma, placer o regulación emocional. El hambre es vida, el hambre es biología, el hambre es historia emocional. El sistema de hambre-satisfacción es muy complejo y está compuesto por 3 tipos de hambre que coexisten entre sí. El hambre real o hambre homeostática, el hambre hedónica o por placer, el hambre emocional o de regulación afectiva. Les voy a explicar un poquito con claridad. El hambre real o hambre homeostática es el hambre que viene del cuerpo. Esta es la que se activa cuando el cuerpo necesita energía o nutrientes. Es pura biología. Acá no hay voluntad que intervenga, ni nada que pueda hacer tu razón para frenarla. Vamos a hablar de lo técnico, pero intentando hacerlo de manera simple. ¿Dónde se regula? En el cerebro, en el hipotálamo. Específicamente en un lugar llamado núcleo arcuato. Ese es el cuartel general del apetito. Ahí hay 2 grandes sistemas contrarios, que son como si fuesen Boca River. Un sistema se llama neuropéptido y agouti, que son los que estimulan el hambre. El otro sistema se llama POMCART y estimula la saciedad. Estos 2 equipos reciben señales todo el tiempo. Y a estos
dos equipos de neuronas que se encuentran en este núcleo arcuato del hipotálamo, van a llegar mensajes. ¿Y quiénes son los mensajeros más importantes de nuestro cuerpo? Las hormonas. ¿Y cuáles son las hormonas que manejan el hambre real? Principalmente, y la más mala de todas, es la grelina. Ella es la hormona del hambre. Se produce en el estómago. Es la más potente hormona estimuladora del apetito. Y funciona cuando baja la energía. Es decir, cuando necesitamos nutrientes, sube la grelina y aparece el hambre. Esta hormona es importante conocer que está alterada en la obesidad, con lo cual la grelina en los pacientes con exceso de tejido adiposo sube más rápido, baja más lento y responde distinto. Por eso el hambre se siente más fuerte y es mucho más difícil de frenar. ¿Por qué es importante? Porque el hambre es un síntoma de obesidad. No es una desregulación que tenés vos por comilón, por morfón, por goloso, por sufrir el pecado capital de la gula. La desregulación del apetito por aumento de grelina es uno de los síntomas de la obesidad de enfermedad. La segunda hormona importante es la leptina. La secreta el tejido adiposo y es la hormona de la saciedad. En teoría, ella debería decirle al cerebro: ya estamos llenos, stop, deja de comer. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que en la obesidad hay resistencia a la leptina. ¿Y qué quiere decir? Leptina vas a tener. El problema es que el cerebro no la escucha. Entonces, cuando manda la señal de freno, el cerebro la ignora. ¿Cuál es el resultado? Hay menos saciedad, hay más hambre, hay más antojo, hay más búsqueda de comida. Y otra vez lo mismo, no es falta de control, no es falta de ganas, es neurobiología. El tercer grupo de hormonas son todas las hormonas que libera el intestino, llamadas GLP-1, péptido I, colecistoquinina. Son las hormonas que se liberan cuando comemos, que se llaman incretinas y que van a ir a estos núcleos del hipotálamo a estimular la saciedad. También participan en la regulación de la glucosa. También disminuyen la velocidad con la que se vacía el estómago, con lo cual hay más tiempo comida a nivel gástrico y también generan más saciedad. ¿Cuál es el problema? Que cuando ellas están alteradas, la señal es débil, es corta, dura poquitito y es insuficiente. Por eso, los agonistas del GLP-1, como los nuevos fármacos aprobados para tratar la obesidad, funcionan tan bien, porque reproducen lo que el cuerpo no está logrando hacer por sí mismo. Con lo cual, si tu propio GLP-1, que es una hormona liberada en el intestino, que tiene la finalidad de cuando censa el ingreso de los nutrientes, porque comimos, regular la glucosa y mandar esta señal al cerebro para dar saciedad, funciona de forma débil o corta, muchas veces necesitamos un fármaco que imite su función. El cuarto grupo de lo que vamos a hablar es de la insulina, que no solo controla la glucosa, sino que también frena el apetito. El problema es que pasa algo parecido que con la leptina. Hay resistencia a la insulina, con lo cual esta señal también falla. El resultado de todo esto
es que el hambre real resulta absolutamente alterado. ¿Qué pasa en los pacientes con obesidad? Tenés más hambre, comés y no te llenás. Te llenás, pero el hambre vuelve rápido. Tenés hambre sin explicación. Buscás comida a pesar de estar muy bien alimentado. Se activa más el sistema del hambre que el sistema de la saciedad. Pero no sos vos, es la enfermedad con todo el desorden hormonal actuando sobre tu cerebro. También tenemos el hambre hedónica, el hambre del placer, el hambre que viene del cerebro, no del cuerpo. Esta es muy poderosa y nunca nadie te la explica, pero vos la vivís. Seguramente cuando yo te la cuente hasta la vas a poder reconocer. Porque esta no es el hambre que aparece porque hay falta de nutrientes, porque no comiste comida de verdad o porque tenés falta de energía. Esta es la que aparece aunque habiendo comido porque hace falta placer. El hambre hedónica es regulada por el sistema de recompensa y ahí actúan la dopamina, los opioides endógenos, los endocannabinoides y sobre ella los alimentos más gratificantes, los ultraprocesados, los salados, los crujientes, los dulces, los carbograsos, el chocolate, los panificados, los snacks. Porque nunca generalmente vas a buscar un tomate cherry con albahaca y quesito para generar saciedad de hambre por placer. ¿Y por qué? Porque generan un pico masivo de dopamina, pero son estos alimentos específicos. Tu cerebro dice, quiero más dulce de leche, necesito más de esto. Es un hambre específico, pero no porque sea débil, es porque está programado así. Y acá aparece algo que es fundamental. En la obesidad, el sistema de recompensa está hipersensibilizado, es decir, reacciona mucho más rápido, necesitas más para obtener la misma sensación, te cuesta mucho más frenar, te cuesta mucho más no pensar en comida. Te invito a leer la historia de Vicky de mi libro, porque ese también es el ciclo de la restricción. La restricción genera mucho más deseo, caída, culpa, volver a empezar. Esto no es psicológico, es neurobiología absolutamente pura. Pero cuando vos haces mucha más restricción, finalmente vas a encontrar mucha más búsqueda de placer. Y por último tenemos el hambre emocional, el hambre que viene del alma. Esta es la más compleja y la más profunda, y casi siempre está ligada a las historias de vida. Comemos para calmar ansiedad, comemos para bajar el estrés, comemos para tapar emociones, comemos para sentir alivio, comemos para evitar soledad, comemos para desarmar la angustia, comemos para regular la tristeza, comemos para sostenernos en el día, comemos para sentir un instante de bienestar. Y sí, todo esto lo logra la comida. La comida calma, la comida anestesia, la comida protege. Y esto no es un trastorno, esto es una estrategia de supervivencia emocional. El problema no es comer, es no saber qué hacer con lo que duele. Esa parte se vio también clarísima en la historia de Estela. Te invito a leerlo en mi libro ¿Cuánto te pesa tu peso? Ahora vamos a una pregunta, a una explicación de por qué no podés parar y una explicación que seguramente te va a dar algún tipo de liberación. Y vamos a decirlo sin anestesia.
no podés parar porque tu biología está jugando otro partido. Cuando vos vivís con obesidad, tu grelina sube más, tu leptina no se escucha, tu GLP-1 es insuficiente, tu intestino no manda la cantidad de señales que duren lo suficiente para generar buena saciedad, tu cerebro busca más dopamina, tu estrés aumenta el hambre y tus emociones buscan la calma. Es absolutamente imposible que la voluntad gane contra todo este sistema. ¿Y qué hace el ambiente? Porque vos no tenés la culpa, ¿no? Vivimos en un mundo que estimula el sedentarismo, la comida hipercalórica, el estrés crónico, la falta de sueño, la digitalización del trabajo, las pantallas constantes, las emociones sin procesar, los horarios rotos, los ambientes hostiles, el humor que duele y daña. Y tu cerebro está haciendo lo que fue diseñado para hacer, para protegerse, para sobrevivir, para conservar y guardar energía. Este mundo no fue del todo diseñado para cuerpos reales. Fue diseñado para vender comida y generar consumo. Y vos no fallás. Vos funcionás perfecto. El problema es que el ambiente no está funcionando. ¿Y qué pasa cuando empezás el tratamiento correcto? Cuando entendés todo esto, algo empieza a cambiar. Dejás de decir, bueno, a ver, ya no quiero tener el mensaje de no puedo frenar, es culpa mía porque soy débil, soy yo que no tengo voluntad. Empieza a cambiar el discurso y por ahí empezás a decir, mi cuerpo está pidiendo algo, mi cerebro está buscando supervivencia, mi biología está alterada, yo no soy culpable, ahora lo comprendí, me tengo que dar mis tiempos, me tengo que cuidar, probablemente necesito tratamiento. Y ahí empieza la sanación. Ahí el hambre deja de ser un enemigo y vuelve a ser una señal a la que quizás le vas a prestar atención, de la que quizás vas a empezar a aprender. Lo mismo que pasa con los pacientes cuando por primera vez sienten saciedad con un tratamiento farmacológico. Eso no es magia, es fisiología restaurada. Es lo mismo que pasa cuando realizas el tratamiento de cualquier otra enfermedad y un síntoma calma. Cuando vos usaste un tratamiento farmacológico para la obesidad y el hambre calmó, es lo mismo que cuando usaste cualquier tratamiento farmacológico para otra enfermedad y el síntoma cambió o el síntoma cedió. ¿Qué quiero que te lleves de este episodio? Quiero que te lleves esto y con mucha fuerza. Tu hambre no es un enemigo, es un mensajero. Tu saciedad no está rota por tu culpa, está alterada por la enfermedad. Tu cerebro no está fallado, está defendiendo tu supervivencia. Tu conducta no te define. Tu biología influye muchísimo más de lo que te dijeron. No podés controlar con voluntad lo que depende de las hormonas, y eso te libera. Y lo más importante, recuperar la regulación del hambre es posible, con tratamiento, con acompañamiento, con ciencia, con conciencia, con equipo, con paciencia, con respeto. No estás peleando con la comida, estás peleando contra un sistema biológico hiperactivado, y eso sí se puede tratar. En el próximo episodio vamos a hablar del tema que destruyó más vidas que cualquier hormona: las dietas mágicas, las mentiras modernas, cómo nos engañaron para creer que la restricción era el camino.
Vamos a meternos un poquito con el experimento Minnesota, con el efecto rebote, con la mentalidad dietante, con el daño metabólico, con la industria del adelgazamiento y por qué las dietas son una trampa peligrosa. Si este episodio te hizo entender tu hambre, el próximo te va a hacer entender por qué jamás funcionó lo que intentaste toda la vida. Gracias por estar acá, gracias por escucharme y gracias por permitirte esta transformación de mi mano.